Messi, ¿es solo un futbolista? Si pensás eso, te estás quedando con una parte muy chica de su historia, porque Lionel Messi no es simplemente el mejor jugador del mundo. Messi es un empresario de clase mundial, y hoy te voy a contar cómo el genio del fútbol también es un genio de los negocios. Cómo pasó de ser un chico con un sueño a liderar su propia marca global y cuáles son las lecciones de marketing que podemos aprender de él. Empecemos por lo básico. Messi es más que fútbol. Desde sus inicios fue construyendo algo mucho más grande que una carrera en el deporte. Se convirtió en una marca que trasciende fronteras, idiomas y generaciones. Pero, ¿cómo lo hizo? Acá entra en juego algo fundamental, su autenticidad y humildad. Lo primero que destaca de Messi es que, a pesar de su fama, siempre mantuvo los pies en la tierra. Y esa autenticidad, ese soy uno más, es lo que lo convierte en alguien cercano. Mientras muchos deportistas o famosos optan por una imagen de lujo y extravagancia, Messi siempre se mostró como el chico humilde de Rosario. Y eso vende. La gente quiere autenticidad. Quieren sentir que están apoyando a alguien real, no una marca vacía. Pero no es solo cuestión de imagen. Messi también es sinónimo de consistencia. No importa qué tan talentoso seas, si no sos consistente, la gente no confía en vos. Año tras año, Messi mostró dedicación, profesionalismo y ganas de superarse. Ahora hablemos de una de las piezas clave de su éxito como empresario: las alianzas estratégicas. Eligió trabajar con marcas globales como Adidas, Pepsi y Huawei. ¿Por qué? Porque son marcas que reflejan su estilo y sus valores. Por ejemplo, la asociación con Adidas es una de las más largas y visibles en la carrera de Messi. Desde 2006 que es el rostro de Adidas, y no solo por ser uno de los mejores futbolistas del mundo, sino por los valores de excelencia y compromiso que ambos comparten. Adidas se posiciona como una marca que valora el esfuerzo constante y la búsqueda de la perfección, algo que Messi representa perfectamente. Elegir bien con quién te asocias es fundamental. No lo vas a ver promocionando productos que no van con su forma de ser. No se trata solo de ganar plata, sino de construir alianzas que refuercen quién sos. Pero Messi no se quedó solo con las publicidades. Supo diversificar. Invirtió en bienes raíces, dio una cadena de hoteles llamados M&M Hotels y hasta una línea de ropa de Messi Store. Y otra vez, Messi eligió inversiones que no solo generan ingresos, sino que también tienen sentido con su imagen. Los hoteles de M&M, por ejemplo, están ubicados en destinos de lujo, pero accesibles. Así se alinean con su imagen de calidad sin una ostentación exagerada. Esto le da coherencia a su marca personal y la expande de manera auténtica. Y miremos sus redes sociales. Con más de 400 millones de seguidores en Instagram, Messi no solo se dedica a subir fotos con trofeos o publicidad. Crea una imagen de comunidad. La gente lo sigue porque siente que lo conocen. Cada post y cada historia es una ventana a su vida. Alterna contenido promocional con contenido personal y familiar. Así mantiene un balance que hace que sus seguidores se mantengan interesados y conectados. Pero además, la historia de Messi también es una historia de resiliencia. Ya todos sabemos que cuando era chico enfrentó una deficiencia de las hormonas de crecimiento. Un desafío que hubiera frenado a muchos. Pero en lugar de eso, él y su familia buscaron una solución. Y este desafío no solo marcó su carrera, sino que también lo formó como persona. Messi aprendió a enfocarse en lo que podía controlar, su actitud y su dedicación. Más tarde, otro de los momentos más duros en la carrera de Messi fue su salida en Barcelona. Después de más de 20 años en el club, tuvo que irse por motivos financieros que estaban fuera de su control. Esta experiencia no solo fue difícil en lo personal, sino que otra vez puso a prueba su capacidad de adaptación. Dejar el lugar donde construyó toda su carrera y empezar de nuevo en el PSG fue un golpe duro, pero Messi supo convertir esta adversidad en una oportunidad. En el PSG terminó de conseguir todas sus metas futbolísticas. Y, aunque no fuera para el PSG, ganó la Copa América, la finalísima y la Copa del Mundo con Argentina, para después irse a Miami, donde muchos pensaban que ya había llegado a su fin. Pero, para sorpresa de todos esos, Messi no solo no paró y sigue ganando títulos con el Inter, sino que recientemente dio un paso más en la construcción de su imperio lanzando su propia bebida hidratante Más. A pesar de pensar que siendo Messi puede hacer lo que quiera, que total la gente lo va a comprar, Messi no se lanzó al mercado sin Más. A pesar de ser Messi, planificó y siguió una estrategia de lanzamiento tanto a nivel de distribución como de comunicación. Más empezó con disponibilidad solo en tiendas locales en Miami,
y poco a poco se va expandiendo a minoristas claves como Walmart y Publix. Además, están optimizados para ofrecer entregas rápidas del producto a domicilio en tan solo 15 minutos, lo que les permite llegar a un público amplio y ofrecer una experiencia conveniente para el consumidor. El lanzamiento, que fue en junio de 2024, incluyó una estrategia de exclusividad y edición limitada, donde los primeros fans pudieron probar la bebida antes que el resto del mundo. Esta técnica ayudó a generar demanda y fidelización desde el principio, y los paquetes conmemorativos, además de añadir valor sentimental, permiten que los consumidores se sientan parte de algo especial. ¿Y qué más le depara a Messi en el futuro? No lo sabemos. Pero una cosa es segura, Messi sigue jugando en grande, dentro y fuera de la cancha. Así que ahí lo tenés. Messi no solo es el mejor jugador del mundo, es un exitoso empresario que con consistencia y las estrategias correctas construyó una marca que va mucho más allá del deporte. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Además, si querés seguir aprendiendo sobre marketing y estrategias que usaron otras celebridades para hacerse tan grandes, te recomiendo ver alguno de mis otros videos. Hasta la próxima.